Antes del debate, de todos los debates que hubo, reforma laboral, y como acá pasa todo aceleradamente, porque es un poco el método de este gobierno, era qué hubiera pasado si el gobierno dejaba que Marco Labaña, recordemos que renunció el titular del INDEC en el medio de todo Claro, esto, en el medio de todo lo que pasa. implementaba la nueva fórmula como había prometido ya hace un par de meses. Cuando vino el resultado de la inflación de enero, decían, bueno, si en realidad implementaba la nueva fórmula, algunos decían daba menos. Así que el gobierno, todo esto que demostraba que el gobierno no la retocó para cambiar porque daba menos de lo que dio alrededor del 3, que es un montón, muchachos, a todo esto. Sí. O sea, es un montón. Sin embargo, también la habrá pensado en realidad, y eso nos va a explicar Pablo, que es para lo que viene. Pero, ¿qué pasó, Pablo? Bueno, el martes se conoció el dato de inflación de enero, fue 2,9 el dato, fue el nivel más alto en los últimos 9 meses desde mayo, que había marcado 1,5%, y hay una clara tendencia ascendente en la inflación en la Argentina. Bueno, como decías, el dato llegó envuelto en un escándalo político por la salida de Marco Labaña. ¿Cuál fue el motivo de la salida de Marco Labaña? La decisión de Milei de no implementar una actualización metodológica en el IPC, que es el índice de precio al consumidor, que ya había sido anunciada por el INDEC, por el Banco Central e incluso por el FMI, que estaba muy interesado en esto. Bueno, ya vamos a volver sobre las implicancias de la falta de actualización, pero antes es importante resaltar que los resultados de enero sin actualización metodológica muestran una dinámica al alza muy importante, sobre todo en un rubro muy sensible que es el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas. Aumentaron en todo el país 4,7, pero si uno ve el número del Gran Buenos Aires fue 5,1 el aumento de la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas del mes de enero. Un número muy muy alto. Lo que sucede con el alimento aparte es relevante porque impacta en la medición de la canasta básica alimentaria, que es la que se utiliza para medir la indigencia. El costo de la canasta básica alimentaria pasó de aumentar mucho en diciembre, 4,1, a aumentar 5,8 en enero. Esto impacta mucho en los hogares más vulnerables, pero también impacta mucho en el relato de Milei y su promesa de liquidar la inflación. Bueno, primero en 2 días, ahora dice que la va a liquidar en agosto. Bueno, pero impacta mucho en ese relato. El blooper que ahora me lo acordé ahora, antes de todo esto que pasó, fue Caputo diciendo, nosotros la vamos a medir cuando baje. Bueno, ahora después voy a volver. Voy a tomar la fiebre cuando baje, pero bueno. Voy a hablar sobre los argumentos buenísimos de Caputo. Bueno, pero el problema de la no actualización metodológica, ¿cuál es? Actualmente la inflación se mide con una canasta de bienes y servicios del año 2004 que fue actualizada de manera híbrida en el año 2016 cuando se relanzó el IPC luego de la intervención de Guillermo Moreno. No incluye esa canasta híbrida, es híbrida porque se actualizaron, bueno, no importa, no algunas cosas. Se sacaron los facts, eso que dice que hay facts, no hay facts, pero es una canasta de bienes y servicios muy vieja. Y el INDEC había hecho una nueva encuesta de gasto de los hogares en 2017-2018, que es la que se usa de base para medir, establecer la canasta de referencia, para medir cómo evolucionan los precios. El punto crítico, el central, el más importante son los servicios públicos, porque en los últimos 10 años tuvimos varios momentos de tarifazos. Tuvimos un momento de tarifazos al principio del gobierno de Javier Milei en 2024. En 2025 se moderaron, pero siguen subiendo los servicios públicos, pero por las elecciones. Y ahora hay un panorama de que vuelvan a subir de acá a fin de año porque van a quitar subsidios. Actualmente el rubro vivienda, agua, electricidad y gas tiene una ponderación para el GBA, para tomar una referencia dentro del índice de precio al consumidor, de alrededor del 10%. Y cuando uno va a estadística de la ciudad, o la oficina de estadística del gobierno de la ciudad, esa ponderación ya está en 17, que está más actualizada, está en 17%, y uno diría, si hicieran una nueva encuesta en la actualidad, probablemente en el gasto de los hogares, esos servicios públicos y el pago del alquiler tendrían un peso muy importante, mayor al 17%. Otro tanto ocurre con transporte, pero el punto central es la no actualización de la ponderación en los servicios públicos. Y hay números que grafican esto porque llevan a una subrepresentación
de la variación real de los precios en Argentina. Tomemos el gobierno de Milei sin tomar el dato de enero, diciembre de 2023, diciembre de 2025, 2 años clavados. La inflación general del IPC, el aumento general del IPC, fue de 186%, mientras que los servicios subieron más que el doble, 393%. Ese 393% que subieron los servicios está subrepresentado por que la ponderación no está actualizada en la canasta que utiliza actualmente el INDEC. Bueno, al usar una canasta vieja se suaviza el impacto, entre comillas, de los tarifazos. Hay consultoras como LSG que estiman que con la metodología actualizada la inflación de 186% de los 2 primeros años de Milei hubiera sido del 200%. Es cierto que en momentos como enero, donde aumentan mucho los alimentos, es probable que el número con la canasta desactualizada haya sido mayor que con una canasta actualizada. Claro. Porque los alimentos están aumentando mucho. El problema es hacia adelante. Bueno, excusas y realidad. El ministro Caputo argumentó que no se actualiza para sostener la comparabilidad y que se hará cuando la desinflación esté consolidada. Bueno, es un sinsentido técnico por donde se lo mire. Ahí la Junta Interna de ATE-INDEC, que fue parte de la lucha contra la intervención de Guillermo Moreno, señaló que la comparabilidad se resuelve lo que se llama en estadística o en matemática, empalmando series estadísticas. Vos podés presentar las dos series en simultáneo, empalmar la serie nueva hacia atrás y presentar los dos índices y mantenés la comparabilidad. Eso el gobierno no lo quiere hacer justamente para disimular los tarifazos. Otra cuestión es que la desinflación, si tuviera lugar, esto que dice Caputo, que vamos a usar un índice nuevo cuando la inflación deje de ser un problema, es un sinsentido, primero porque tendrías que medir algo cuando ya no tendría utilidad, y por otro lado que cualquier índice con la actualización metodológica o sin la actualización metodológica capta de manera, no diría perfecta, pero de manera bastante adecuada si estás en un proceso de desaceleración o un proceso de aceleración inflacionaria, como este que vemos, está desactualizado y sin embargo da cuenta que hay una aceleración inflacionaria en los últimos 9 meses. ¿Quiénes son las víctimas de este desfasaje metodológico, si se quiere? Bueno, no es un debate de economistas porque esta subestimación tiene influencias, tiene consecuencias materiales. Por ejemplo, a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación universal por hijo les hicieron una actualización, ya los mataron, perdieron mucho de poder de compra, pero incluso tuvieron una actualización de sus haberes, ¿no? Recuerden que se actualizan con la inflación de hace 2 meses, de 2 meses atrás, tuvieron una actualización de sus ingresos menor a la que les correspondía, es decir, les robaron. Después, los salarios tuvieron las paritarias una referencia inadecuada por la falta de actualización metodológica, incluso la medición de la pérdida de poder de compra del salario en el sector privado, en el sector público y en los informales está subestimada por la falta de actualización metodológica. Hay otras cosas que le empiezan a hacer ruido al gobierno. El esquema de bandas cambiarias, y eso lo va a mirar el sector financiero, se actualiza con la inflación de 2 meses atrás. Y si esa inflación está subrepresentada, va a meter un ruido. Ni que decir que empieza a meter ruido en todo el sistema estadístico, porque el IPC se utiliza como insumo para otras mediciones dentro del sistema estadístico nacional. Bueno, ante todo esto es muy importante exigir la actualización metodológica, es lo que está haciendo la Junta Interna de ATE-INDEC, lo que están haciendo los técnicos, las trabajadoras y trabajadores del INDEC, pero también, como plantea la agrupación Marrón, que actúa ahí en el INDEC y fue parte de la lucha contra la intervención de Guillermo Moreno, es necesario que se establezca un debate sobre la necesidad de un organismo totalmente independiente de los gobiernos y que el INDEC esté en manos de los propios trabajadores, de los técnicos, apoyado por cuerpos de especialistas, por universidades y otros interesados
usuarios de las estadísticas públicas. Cosa que terminaría con los Guillermo Moreno y similares de la vida. Digamos, exactamente. ¿no? Porque si bien es cierto que se puede establecer una distinción, no es lo mismo entre los métodos de manipulación estadística con hostigamiento de patota que hacía Guillermo Moreno, que dibujaba un número o lo cambiaba, hay una distinción con esta intromisión política que hace el gobierno de Javier Milei para evitar la actualización de la canasta. El objetivo último de los gobiernos es similar: disimular la inflación para licuar los ingresos de la clase trabajadora, la que está en actividad y la que está jubilada, como decíamos antes, con la no actualización o una actualización menor de las jubilaciones. Pero hay una verdad más fuerte: el bolsillo de los trabajadores no sabe de estadísticas, siente el rigor del ajuste que no se puede ocultar. Todavía queda un poquito más, quédate hasta las 14, varios temas quedan en el Círculo Rojo.